objetivo de este pliego es establecer las exigencias para el diseño y construcción de los empalmes eléctricos que se construyen en este país, regulando lo que es empalmes de baja y media tensión. Cualquier instalación de consumo que se quiera conectar a la red de distribución solo lo tiene que hacer a través de un empalme. Este pliego no regula la forma constructiva del empalme. El sur del país, como un empalme en el desierto, no tiene las mismas condiciones, o lo que está en zona costera tampoco tiene las mismas condiciones. Por lo tanto, hoy día muchas empresas tienen estándares constructivos, tiene que ser de libre acceso para los usuarios, tiene que estar disponible en las páginas web y oficinas comerciales de cada una de las empresas distribuidoras. En el caso que existan diferencias, por ejemplo, entre un instalador y una empresa distribuidora, decir que el estándar le está exigiendo una condición que no es técnica y que no es de seguridad, la superintendencia puede objetar eso y puede instruir que ese estándar sea modificado por la empresa distribuidora. Las instalaciones que cumplan con la normativa vigente pueden estar con un empalme eléctrico y por lo tanto se pueden conectar a la empresa distribuidora. La regulación dice que esas instalaciones tienen que contar con la comunicación de energización inscrita ante la superintendencia. Los trámites eléctricos, que el T1, el T2, el T4, todo, eso no es nada nuevo, pero sí la norma lo reafirma y lo deja claro, porque en algunos momentos sí tuvimos inconvenientes en algunas fiscalizaciones, que había instalaciones que estaban puestas en servicio y que no contaban con el respectivo trámite. La capacidad del empalme se determina en función de la potencia instalada, declarada, por ejemplo, en el T1. En función de esa yo debo determinar mi empalme. ¿Y qué debo hacer? Debo ajustarlo a los valores normalizados. Por ejemplo, tengo un T1 donde mi potencia es 1,5 kW. Entonces, ¿qué me dice la norma? Ya, mi potencia instalada es 1,5. Solo lo puedo ajustar a valores iguales o inferior a la potencia instalada. Nunca superior. Es decir, que no puedo pasarme a un empalme de 2 kW. El instalador tiene la posibilidad de pedir un empalme que sea la misma capacidad de la potencia instalada o inferior. ¿Cuál es la cota inferior? Es cuando yo aplico los factores de demanda. Este pliego en el anexo 1.3 define las capacidades ya normalizadas. Este es el estándar para todas las empresas distribuidoras, tanto para empalmes monofásicos y trifásicos. El tema de las tarifas acá es referencial nomás. Lo que importa es la potencia y el interruptor automático que te tienen que asociar. Cambio importante, dado las diferencias que veíamos entre las distintas empresas distribuidoras, condiciones para que la distribuidora pueda denegar la conexión de un empalme. Vamos a dar un ejemplo, un empalme en media tensión. La empresa va, levanta los fusibles del transformador, la empresa distribuidora al momento de operar las protecciones, ella puede denegar la conexión pidiendo al instalador que revise su instalación interior, que modifique lo que está generando la falla. Otra posibilidad es cuando el empalme está mal ubicado o su construcción no cumple con la normativa vigente. Aquí son dos aspectos. El tema constructivo, vamos a ver que este reglamento sí establece condiciones para los equipos que forman parte del empalme, para ciertos equipos estratégicos. Por lo tanto, si no cumple con esa normativa, por ejemplo, el medidor no cumple con la normativa, la empresa distribuidora lo puede rechazar. En el caso que la distribuidora aceptara una ubicación que después va a tener problemas de lectura, la distribuidora va a tener que corregir eso a su costo. Por lo tanto, ella tiene que preocuparse antes de ver que el medidor quede con la ubicación que permita una correcta lectura. ¿Cuál es la tercera causa por la cual le pueden denegar la conexión de un empalme? Es que al momento de que la distribuidora vaya a conectar una instalación, se dé cuenta que no existe la instalación. Julio Clavijo, ingeniero eléctrico, declaro que esta instalación cumple con toda la normativa y hice todas las pruebas que garanticen la seguridad. Hemos ido a fiscalizar instalaciones en las cuales se adjuntan memorias de cálculo, mediciones de puesta a tierra, pero no existe nada, ni siquiera una construcción. Entonces, para nosotros ese es un tema grave. La distribuidora tiene que notificar a la SEC. Todos los empalmes tienen que conectarse en los plazos definidos en la norma técnica de distribución. Los 5, si no me equivoco, pueden ir de 15 días, pueden llegar a un máximo de 120 días. Otro tema que es importante en la norma, establece cuál es el principio, es decir, que toda instalación de consumo tiene que conectarse por un empalme único. Pero pueden haber casos donde exista más de un empalme en una propiedad, la norma dice sí. Si tengo en una propiedad una vivienda adelante y otra vivienda en el mismo terreno, en ese caso, cuando hay instalaciones totalmente separadas entre sí, yo puedo tener un empalme para cada una de esas instalaciones. Hay que tener un propósito distinto cada una. Hoy día lo vamos a ver fuertemente en el tema de electromovilidad. Un cargador de un auto eléctrico más o menos consume 7 kilowatts.
Un empalme de una casa es de 8,8 kilowatts. Cuando se masifique la electromovilidad, vamos a tener 2 empalmes en una propiedad. Y los otros casos se está dando fuertemente en el sur, la política que establece que los usuarios que recambien la calefacción a leña por bombas de calor, estos sistemas de aire acondicionado, pueden acceder a una tarifa barata, por lo cual hace competitivo este sistema con la leña. Para eso tienen que tener mediciones separadas. Y ahí sí se justifica que en una propiedad yo voy a tener 2 empalmes. Con respecto a las exigencias sobre los equipos y materiales que conforman los empalmes, dicen que las cajas de empalmes, por ejemplo, al ser no metálicas, tienen que tener una protección contra los rayos UV. Otro aspecto que define es que todos los equipos de medida que conformen estos empalmes tienen que cumplir con lo que define la norma técnica de distribución. Todas las celdas de medición que formen parte de los empalmes tienen que cumplir, ya sea con esa ISE o con esa IEEE. ¿Qué es lo que se tiene que preocupar el instalador? Que va a comprar la celda, le demuestre que su producto cumple con estas normas, ya sea la norma IEC o IEEE. En la ubicación de los empalmes se mantienen las mismas condiciones de la norma actual. ¿Se acuerdan del semicírculo de 15 metros? Si yo estoy dentro del semicírculo, puedo colocar mi medidor en la fachada de mi propiedad. La ubicación debe garantizar que sea con vista frontal desde la vía pública, para garantizar que se pueda tomar lectura. En zonas rurales donde sea difícil ir con esos 15 metros, se puede llegar a colocar a distancias ya sea mayores a esto, siempre y cuando exista un común acuerdo entre la empresa distribuidora y el propietario. Si existir telemedida, ya no tengo el problema de la lectura, por lo tanto se puede ubicar en distintos lugares el medidor, pero sin embargo siempre tiene que preocuparse de que sea fácilmente accesible, porque la distribuidora es la responsable de hacer el mantenimiento de los empalmes, por lo tanto tiene que tener la facilidad de tener fácil acceso. Con respecto a la regulación de los tipos de empalme en edificios, oficinas, departamentos, mall, galerías comerciales, multitiendas, se puede utilizar los siguientes tipos de empalme. Empalmes concentrados, distribuidos o mixtos. Empalme concentrado, si se acuerdan, son los empalmes que se ubican en un solo recinto y yo desde ese recinto saco los alimentadores para cada uno de los tableros de cada una de las instalaciones. Tenemos el distribuido, en los cuales en cada piso yo tengo los empalmes para cada uno de esos pisos. Y el mixto, que es una mezcla entre los dos, concentración de empalmes cada ciertos pisos. El empalme concentrado antiguamente se permitía hasta 12 pisos, hoy día solo se deja hasta 6 pisos. La complicación es que el usuario, por ejemplo, le operó la protección del empalme y él tiene que bajar desde el piso 6 hasta el -1 a ver la sala de empalme para buscar su medidor y poder reponer su suministro. Ahora vamos a pasar a analizar cuál es la regulación más importante de cada uno de estos tipos de empalme. Por ejemplo, empalmes concentrados. Hoy día se determina dónde está la sala de empalmes concentrados. En la regulación antigua no se decía nada. Nosotros encontrábamos empalme en el -4, a veces en algunos casos estaba en el piso 6. Tiene que ser en la planta baja, el entresuelo o el primer subterráneo, porque tiene que ser un lugar próximo de fácil acceso, porque en caso de incendios, los bomberos tienen que poder acceder a la zona de empalme o la empresa distribuidora tiene que poder acceder para cortar el suministro y los bomberos puedan combatir el incendio en forma segura. No puede servir para alojar otros servicios tales como caldera, medidores de agua, gas, máquinas de ascensor, o tampoco puede utilizarse como bodega o almacén de basura. Paredes no combustibles y estar separado de otros locales que tengan riesgo de incendio o que tengan atmósfera explosiva. Otro aspecto importante, que las cajas de empalme a una altura mínima de 80 centímetros no supere los 2,10 metros, considera la distancia de separación de 20 centímetros, que esta distancia no existía antes entre cada uno de los equipos. El empalme hacia el frente tiene que haber una distancia disponible de 1,10 metros. Tiene que existir un desagüe en el caso que se produzca una rotura, por ejemplo, de una matriz de agua o de los ductos de agua de los pisos superiores. Tiene que existir una ventilación, una iluminación adecuada en el recinto tiene que ser resistente al fuego y tiene que existir una luz de emergencia. Dice que yo debo determinar cada una de estas cajitas de empalme para cada una de las instalaciones que voy a tener. Por ejemplo, yo no puedo decir, mira, sabes que acá tengo 8 empalmes y voy a colocar una caja de empalmes concentrados. Por lo tanto, yo voy a calcular que mi espacio disponible solo son estos 2 equipos de medida porque en ese empalme concentrado yo puedo abastecer todo lo que yo quiero. Eso no se puede hacer.
Cuando voy a dimensionar el recinto, lo tengo que hacer con cajas individuales. Porque si yo tengo una caja de empalmes concentrado, el día de mañana, cuando, por ejemplo, se habilite la ley de distribución que permite, por ejemplo, que los comercializadores me ofrezcan tarifas mucho más convenientes de las que yo tenga, en esos casos yo voy a necesitar medidores que cumplan con el anexo técnico, medidores inteligentes que tengan ciertas funciones. El concentrador no va a cumplir con esos requisitos y yo voy a estar obligado a colocar un medidor al lado. También se establece un volumen disponible del 15% de los equipos que están acá para futuras ampliaciones. Sistemas de calefacción, con tu medidor aparte, con una tarifa específica para eso. Por ejemplo, que cambiaron tus consumos y vas a tener que necesitar aumento de capacidad. Muchas veces a lo mejor vas a tener que instalar un nuevo equipo, una caja más grande, porque se instalan, por ejemplo, los medidores inteligentes y tienen otras dimensiones. Por eso se deja un volumen disponible en esta sala. Con respecto a los empalmes distribuidos, el tema de la altura sigue siendo la misma, de los 80 centímetros y 2 metros, los 20 centímetros del lin de las paredes, eso se mantiene igual. Estos recintos que están acá, que va a ser dimensionado de la misma forma, considerando las cajas individuales y no los empalmes concentrados, también tiene que dejar un espacio disponible del 15%. El espacio disponible lo puede dejar acá o lo puede dejar acá abajo. Y ahora viene una regulación específica sobre las verticales. Dice que las verticales se pueden hacer en ducto cerrado o se pueden hacer en ducto de barra. En el caso de que se usen bandejas, portaconductores, escalerillas, va a tener que cumplir con lo que dice el pliego de alimentadores. En el caso de ser ducto cerrado, dice que los ductos que suben por acá y los conductores que suben tienen que ser conductores libres de halógeno. ¿Ya? Todos los espacios comunes de un edificio habitacional van a ser considerados local de reunión de personas, no los departamentos. Y principalmente el ducto que va enterrado desde la vía pública hacia el edificio, este ducto que está acá, al estar enterrado no es necesario que sea libre de halógeno, pero sí el conductor tiene que ser libre de halógeno. Tienen que ser dimensionados para la potencia de los empalmes aplicando los factores de simultaneidad. Acá tiene que existir una segunda disposición de ducto, el cual debe quedar habilitado con un pasacable. Si llegan a haber aumentos de capacidad, la empresa distribuidora fácilmente puede ocupar ese ducto y no tengamos que esperar que se rompa la losa, que se hagan todos los trabajos necesarios, que muchas veces esos trabajos son más caros que la instalación del ducto. Y también sirve cuando el ducto principal sufre daño, para esos casos de emergencia, de tirar esa alimentación mientras se repara el ducto principal y así no dejamos a todos los habitantes de un edificio sin energía por varios días. Tiene que existir una protección principal que para la entrada al edificio para proteger estos alimentadores. Se establece también que todos los ductos o chaps verticales deben que ser resistentes al fuego. El RF 120, que significa que tiene que tener una resistencia al fuego de 120 minutos. Sobre la vertical también se establece que tiene que haber un volumen disponible para futuras ampliaciones. Otro tema importante, para distribuir en el mismo piso o cuando paso de piso a piso, tiene que construirse e instalarse sellos para evitar que el fuego se propague. Estas verticales podrían ser ejecutadas por un instalador, pero tienen que ser por un proyecto que sea aprobado por la distribuidora. La distribuidora es la responsable del mantenimiento de los empalmes. ¿Qué dicen los empalmes de viviendas sociales? Que la alimentación desde la vivienda o desde el departamento al recinto de empalme tiene que llegar directamente al interior del equipo de medida para evitar que se hagan hurtos en esta zona. Para cualquier tipo de empalme, principalmente de viviendas, se establece que el ducto que va entre el empalme y el primer tablero tiene que ser dimensionado para ampliar el conductor en un 100%. No puede ser inferior a 32 milímetros. Oye, tengo que cambiar la capacidad, pero no puedo cambiar el ducto. Que, por ejemplo, el alimentador es de 4 milímetros, usted considere que va a instalar un alimentador del doble, es decir, de 8 milímetros. Y ahora elija el ducto que tenga capacidad para 8 milímetros. Ese ducto tiene que instalar. Pero no es que tenga que instalar el conductor de 8 milímetros, va a tener que instalar el conductor que corresponde, el de 4. Respecto a las celdas de empalme, se establecen ciertas condiciones, también condiciones para el alumbrado público, se regula la altura de las cajas, que son distintas a los demás empalmes. La curva de las protecciones o el limitador tiene que ser la curva más lenta de operación. La distribuidora no puede colocar un empalme por curva C, que impide que el instalador pueda hacer una correcta selectividad de protecciones.
¿Por qué? Porque tú al dejar la curva C, solo le dejas al instalador que puede ocupar la curva rápida. Si él ocupa la misma C, corre el riesgo de que opere primero el empalme antes que la instalación. ¿El instalador podría solicitar una curva distinta? Sí, lo puede hacer, pero tiene que presentar un estudio a la distribuidora diciendo, mira, este es mi estudio de coordinaciones y yo no necesito la más lenta, necesito tal protección. Con respecto a las protecciones, tienen que soportar el nivel de cortocircuito, que tiene que ser 1,2 veces el cortocircuito en el punto. ¿Cómo ustedes pueden saber el nivel de cortocircuito? Van a la norma técnica de distribución. Todas las factibilidades técnicas, la distribuidora tiene que entregar el valor de cortocircuito. La obligación es a todas las mayores a 10 kilos y las menores a 10 kilos, el instalador lo tiene que solicitar. La norma dice claramente que esa información es sin costo para el usuario. Con respecto a los empalmes media tensión, se establece que todos los empalmes que sean superiores a 500 kilowatts de potencia tienen que tener un interruptor de poder o reconectador, que tiene que tener estas funciones de sobrecorriente de fase, sobrecorriente residual y sobretensiones. El instalador podría solicitar una condición diferente si en el caso de que su instalación se vea en riesgo. El que determina los parámetros de configuración de esta protección es la distribuidora.